Bienvenidos, queridos hermanos, a la quinta lección de Teología de las Misiones. Oremos al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios y bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, entonces a nuestra lección número 5 de misionología. Nuestra reflexión anterior estaba basada en el decreto adyente que continuaremos hoy. Y es que el decreto adyente dedica un amplio espacio a la dimensión soteriológica de la misión. ¿Qué quiere decir la dimensión soteriológica? La dimensión salvífica. Y dice claramente el decreto adyente que la Iglesia tiene una misión salvífica, dice el numeral 41. Entonces, la salvación, según el decreto adyente, se extiende no solo en un sentido escatológico, sino en un sentido global, incluso histórico, de todos los aspectos de la persona humana. Este trabajo de la Iglesia implica a veces una purificación. Al hacer la Iglesia presente a Cristo, autor de la salvación, cuanto de verdad y de gracia se encontraba ya entre las naciones como por una cuasi secreta presencia de Dios, lo libera de contagios malignos y lo restituye a su actor, que es Cristo, el cual derrota el imperio del diablo y aleja la multiforme maldad de los pecados. Numeral 9 del decreto. A pesar de que el lenguaje de este decreto del Concilio Vaticano II es suficientemente optimista, se debe reconocer la necesidad de una salvación externa. O sea que nadie se puede salvar solo, y es parte de la misión soteriológica de la Iglesia. La Iglesia, a través de la misión, hace una labor salvífica. Y por esta razón se subraya, o subrayémoslo nosotros con insistencia, de este decreto adyentes, que también lo reafirma el Lumen Gentium número 48, que es la referencia principal del decreto adyentes. Subrayar el papel sacramental de la Iglesia respecto a la salvación. Nosotros tenemos que tener claro por qué la insistencia del Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium y en el decreto adyente de el misterio salvífico y sacramental de la Iglesia para toda la humanidad. Tenemos que tenerlo claro porque de eso depende incluso nuestra propia actuación como dirigentes de nuestra comunidad, como profesores de formación, como guías de los grupos, como educadores, como todo lo que somos, como laicos comprometidos. Que nuestra labor no es simplemente pertenecer, y ya con pertenecer ya estoy salvado, no es cierto. La salvación tenemos que construirla en la medida que nosotros somos esas piedras vivas que dice San Pablo. ¿Y qué quiere decir piedra viva? Que nosotros tenemos que estar beligerantes, actuando, no pasivamente, sino de una manera activa, como lo manda la misma liturgia. Entonces, el papel sacramental de la Iglesia respecto a la salvación, pues precisamente es uno de los puntos más discutidos por una cierta misionología contemporánea
que hace referencia a la Missio Dei. Recordemos lo que decíamos anteriormente, la incidencia que tienen los protestantes, porque de alguna manera los protestantes hacen un trabajo, no diría yo misionero, sino un trabajo de proliferación de su secta. Entonces, en ese sentido, los protestantes hablan de una misión Dei, la misión de Dios, que es la que los envía a ellos, ¿verdad? Entonces, con esa cierta referencia protestante, pues se ha convertido en un punto de discusión en algún tipo de misionología contemporánea, naturalista, si ustedes quieren, o modernista, que quiere desvirtuar pues el papel sacramental de la iglesia. ¿Por qué? Porque tratan de concebir la misión de tal manera que la misión prescinda de la iglesia, porque como que la iglesia está en segundo plano, pero es parte, decíamos nosotros, de la misma esencia de la iglesia. Ontológicamente la misión es parte fundamental de la iglesia. Aún dicen ellos que cuando Dios puede de hecho alcanzar sus objetivos, salvar a la humanidad, al ser humano, por otras vías, Él estableció con toda libertad hacer esta salvación de toda la humanidad sacramentalmente por medio de la iglesia, en comparación con lo que ocurrió en el misterio de la encarnación. Nosotros hemos dicho alguna vez en otras clases que la soteriología, o sea, el misterio salvífico de la vida de Cristo, inicia desde la encarnación, no solamente en su pasión, muerte y resurrección, sino desde el mismo momento de su encarnación. ¿Qué cosa es la encarnación? La unión hipostática, recuerden ustedes, de Dios con el hombre, la naturaleza humana con la naturaleza divina, quedaron juntas de una manera indisoluble, de una manera inseparable. Entonces, cuando la misionología contemporánea, modernista, quiere sacar del juego, digámoslo así, a la iglesia de la misión, están equivocados porque quieren concebir la misión sin la necesidad de la iglesia, y eso es falso, porque al final de cuentas la misión protestante termina decayendo y termina destruyéndose porque no tiene la consolidación que tiene la iglesia por institución divina y por la promesa que le hizo Jesucristo a la iglesia. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y en otras religiones, en otras sectas, Dios no está plenamente presente. Y lo digo plenamente porque de alguna manera a los sencillos de la secta, pues de alguna manera Dios los protege de las maldades de los dirigentes que son unos ambiciosos. Esos predicadores callejeros que lo que buscan es su propio interés, no la salvación de la alma. Entonces, tener claro que Dios estableció con toda su libertad la misión de una manera sacramental por medio de la iglesia. Y se hace la comparación en analogía, dice el texto, con el misterio de la encarnación. Es entonces un nuevo argumento, yo diría dos argumentos que están en favor de la urgencia de la misionología, de la evangelización según el decreto Allende en el número 7. ¿Y cuáles son estos dos elementos? En primer lugar, la dimensión soteriológica de la misión y el papel sacramental de la iglesia. La iglesia es sacramento de salvación para toda la humanidad. No es invento entonces que la iglesia haya puesto los sacramentos, porque la iglesia los ha puesto para transmitir la gracia, transmitir la salvación, transmitir el Espíritu Santo por esos canales ordinarios por medio de los cuales Dios quiere salvar a toda la humanidad.
Muy bien. Según seguimos estudiando la misionología a la luz de la teología fundamental y veamos que según lo que la exhortación apostólica Evangelii Nunciandi nos quiere decir y qué posición toma Evangelii Nunciandi a estas tendencias más crecientes, ¿verdad? De ir descalificando la misión de la iglesia o decir de que la misión no necesita de la iglesia porque la misión es enviada directamente por Dios a cada persona, como hacen los protestantes. Entonces, Evangelii Nunciandi toma posición entre las tendencias más recientes, ¿verdad? Tras un primer momento de entusiasmo provocado por el decreto Allende, pronto surgen con este problema pues de Missio Dei críticas fuertes a la misión de la iglesia, porque otras sectas y las otras religiones pues ellos reclaman sus propios derechos a hacer misión y eso pues nadie se los quita, pero la misión verdadera es la que lleva la salvación al mundo entero a través de la iglesia. La fuente de este malestar teológico se puede encontrar en una serie de tendencias ideológicas que incluyen una tendencia al exclusivismo. Cuando te dice la secta, nosotros somos la verdadera, somos los que tenemos el Espíritu de Dios, fijándose solo en el aspecto del compromiso misionero, rechazando un rechazo de la definición de la misión como una implantación de la iglesia. Recuerden que anteriormente habíamos dicho que la misión tiene por objetivo la implantación de la iglesia. ¿Se acuerdan que lo dijimos? Cuando llegan los misioneros, cuando empiezan a trabajar en la evangelización y empiezan a realizar su pastoral sacramentaria, ahí se está implantando una nueva iglesia católica, una nueva iglesia particular, que posteriormente pues la iglesia le pondrá su pastor, su obispo, etcétera. Entonces se rechaza por estas tendencias ideológicas modernas el compromiso misionero, porque rechazan que la iglesia ande implantando nuevas iglesias particulares, temiendo que se trate de hacer copias de las iglesias occidentales y olvidándose de lo que escribía a propósito de las iglesias particulares el capítulo 3 del decreto Allende. El peligro más serio parece haber venido de una lectura excesivamente sociológica de la actividad misionera y de la concepción de los fines que debe alcanzar la misión, etcétera, ¿verdad? Establecido siempre con criterios de tipo inductivo más bien que de tipo teológico deductivo. Ya les explicaré todo este párrafo. Terminémoslo sí de definir. Entonces, la misionología no puede perder su dimensión de ciencia teológica, por supuesto, desvinculándose de la revelación. Esta misión, si se desvincula de la revelación, sería para la misión un suicidio. Lleguemos hasta aquí y expliquemos. Dice el decreto Allende en el capítulo 3 que existe un peligro, el peligro más serio que puede enfrentar la misionología de la iglesia es cuando se hace una lectura excesivamente sociológica del texto y de la misma actividad misionera de la iglesia y una falsa o excesiva lectura de la concepción de los fines que debe alcanzar la misión. Esto significa que la actividad misionera no es meramente una actividad sociológica,
Lo que pasa es que la iglesia popular, que es un poco la tendencia ideológica que ha tenido en el modernismo, pues eh, ¿cómo decirle? Esta misión, esta misionología que tiene su historia de 2000 años, esta misión que fue el envío de Cristo. Entonces tratan algunos de destruir por una falsa lectura sociológica del concepto de misión y una falsa lectura de la finalidad de la misión. Definamos las dos cosas para después explicar cuál es la falsa lectura que hacen las tendencias ideológicas modernas. Decimos que la misión es el envío misionero, el envío evangelizador que hace Cristo a los discípulos y con él a toda la iglesia de hacer discípulos suyos a todas las gentes del mundo entero. Y la finalidad que se alcanza con la misión es la instauración o la implantación de nuevas iglesias particulares, católicas, sí, no sectarias. Entonces, en ese sentido, con una lectura excesivamente sociológica, quieren sacar del juego a la iglesia. ¿Con qué criterio? Con un criterio inductivo, o sea, con un criterio impositivo a las verdades y a las necesidades del momento, y no de tipo teológico deductivo, que es el método de la misión y de la evangelización de la iglesia. ¿Qué quiere decir el tipo teológico deductivo? Que nosotros, por la teoría de la fe, pero que la fe viene del conocimiento de la religión y del conocimiento de todas las verdades reveladas, ese es el tipo teológico basándose en primer lugar sobre la revelación, que es el Evangelio, la Sagrada Escritura. Teniendo nosotros ese elemento teórico, usamos la iglesia, el método escolástico, a ver si me entienden. ¿Y cuál es el método escolástico? El método de la combinación de la verdad revelada con la razón. Ese es el método deductivo. ¿Por qué razón? Porque una vez revelado el misterio, revelada la doctrina, hay una asimilación de la razón humana para hacer la vida, llevarla a la vida, llevarla al corazón, llevarla en primer lugar a la mente para comprenderla y después llevarla a la vida, ¿verdad? En una vida meramente acorde a lo que creemos. Entonces, las ideologías, las tendencias ideológicas cristianas, porque se autodenominan cristianas, quieren sacar a la iglesia porque quieren hacer una misión excesivamente sociológica. Ya les voy a poner un ejemplo. Excesivamente sociológica. ¿De qué manera? De una manera impositiva. Ese es el método inductivo, el método que te dirige, que es lo que tenés que ir haciendo. No que vos vayas razonando, ¿verdad? Y la iglesia te manda a conocer la fe, a conocer la religión, a conocer la doctrina, pero también a vivirla, a comprenderla, a hacerla tuya y hacer la vida también, celebrarla, todo lo que significa pues para el cristiano el conocimiento de Dios, no solamente intelectual, sino meramente espiritual, las dos, intelectual, espiritual, humano y espiritual. Pero ¿qué pasa entonces con esta lectura excesiva de sentido sociológico? Quieren sacar la parte espiritual para crear una misión humanista atea, así de sencillo.
el humanismo ateo, que es lo que se quiere implementar en el mundo moderno con las ideologías extrañas, ideologías extranjeras que quieren invadir nuestra cultura cristiana. Entonces, significa que nosotros tenemos que estar alerta porque el decreto oyente nos pone en alerta para que aprendamos a entender. Nosotros no somos, mismo Papa Francisco lo ha dicho, nosotros, dice la iglesia, no es un ONG. Con eso, el Papa está diciendo todo esto que estamos hablando ahorita. La iglesia no es una ONG. ¿Y qué hacen las ONG? Recibir reales y andar repartiendo miserias, porque ni reparten comida. Reciben, se enriquecen ellos solos. Entonces ellos desarrollan un humanismo totalmente sin Dios y sin iglesia. Eso es la lectura excesivamente sociológica. Que allá los africanos necesitan el agua. Ahí va la iglesia popular con su tendencia ideológicamente politizada y hacen grandes proyectos para que las transnacionales les manden dinero. Hacen y construyen, si ustedes quieren, el agua potable para algunos pueblos del África y ellos se roban el mérito. ¿Por qué razón? Porque aparte de que les llevan, y es un hecho que está bien, por eso es un humanismo, es un hecho que está bien porque le llevan agua a gente que nunca ha tenido, pero lo inducen, ese es su criterio inductivo, los inducen a, a que esta gente empiece a creer lo que ellos dicen. Ahí te pueden meter todo el elemento sectario que te llevan todas estas tendencias ideológicas, todos estos grupos, todos estos ONG que su propósito rara vez son católicos. Sí, sí tenemos ONG en la iglesia que ayudan y ayudan mucho, pero sin perder de vista la asistencia humanitaria de una manera complementaria, ¿no? No solamente lo humano, sino lo espiritual. ¿En qué sentido estamos hablando de lo espiritual? En restaurar, recuperar y fortalecer la dignidad humana, por ejemplo, donde la iglesia anda ayudando, anda estableciendo la dignidad humana. La iglesia anda denunciando las situaciones de pecado y de maldad y de injusticia. La iglesia cuando anda a través de sus ONG católicas andan evangelizando también a la par que están llevando el pan corporal, llevan el pan espiritual, el pan de la palabra a todas estas comunidades abandonadas. Y esta lectura excesivamente sociológica, pues es lo que tratan es de dispersar la fe, sacar la fe, promover una falsa libertad, promover también una falsa verdad, porque la verdad, dicen las ideologías, que cada quien tiene su propia verdad, y eso no es cierto. La verdad es una, es única, es universal. La verdad es Cristo mismo. Entonces nadie puede tener su propia verdad porque la verdad es Cristo, ya la verdad ya se nos dio. Nosotros no podemos formar una nueva verdad. Y lo más triste de esta reflexión, fíjense ustedes, que tenemos esas lecturas excesivamente sociológicas, esas tendencias ideológicas, incluso dentro de la iglesia. Ya te voy a poner un ejemplo clarísimo para que me entiendan. No quiero referirme a la generalidad, pero hay congregaciones religiosas de tendencia a la iglesia popular que pierden la comunión con la iglesia y se dedican solamente a desarrollar sus propios proyectos. Las religiosas
teresianas en los años 90 tuvieron un conflicto fuerte con el obispo, el cardenal Obando. Se rebelaron contra el vicario de educación de ese momento. Y yo trabajaba con el vicario de educación, por eso les refiero conocimiento de causa. ¿Y en qué cuál era el trasfondo, digamos, de la problemática? El interés económico y descuidar, fíjense ustedes, que es lo más triste de una congregación religiosa, descuidar la formación cristiana de los destinatarios de sus misiones, porque algunas congregaciones religiosas se dedican. O sea, las congregaciones religiosas son de dos tipos, de tipo contemplativo y de tipo de vida activa. Las congregaciones de vida activa son los que trabajan por un aspecto social en su proyecto de comunidad, pero por supuesto que en comunión con la iglesia, en fidelidad a Jesucristo, que es el que envía, para trabajar por la salvación del hombre, de todo el hombre, no solamente de la parte humana, sino también del alma. Colegios católicos que tienen escuelas, no colegios, sino congregaciones. Tal vez aquí no se ve mucho, pero en otros lugares, por ejemplo en España, que las monjas tiraron el velo, se lo quitaron. Esos son actos de rebelión contra el magisterio. La iglesia nunca ha impuesto su magisterio. La iglesia es madre, es maestra. Nunca ha intentado transmitir la fe al garrote y a la patada. Nunca, por lo menos que yo sepa, nunca la iglesia ha hecho eso. La iglesia, por atracción, evangeliza. Entonces, cuando tú quitas todos estos elementos de la moral y de la fe y te dedicas únicamente a la parte secular, ahí perdés la perspectiva de lo que son las congregaciones religiosas según el criterio que tiene la iglesia, pues. Porque por supuesto cada quien tiene derecho a hacer lo que quiere. En eso yo no quiero que nosotros impongamos la verdad al que no la quiera aceptar. Existen en la iglesia algún tipo de congregaciones religiosas o laicales que lo que hacen es aprovecharse del título de católico para hacer su trabajo sociológico y a veces incluso contrario a la moral y a la doctrina y a los valores, ¿verdad? Entonces es un elemento del cual nos pone en alerta el decreto Adyentes en todo su capítulo 3. La misionología, dice el decreto, no puede perder su dimensión de ciencia teológica, por supuesto, y no se puede desvincular con la revelación, porque cuando la misionología se desvincula con la revelación de Cristo, Cristo mismo va hacia su propio suicidio. Mientras que el esquema del decreto Adyentes establece un modelo de relación concebido como Dios, Iglesia, Mundo. Fíjense bien el orden. Adyentes establece un modelo de relación. Dios, Iglesia, Mundo. Y estas nuevas instituciones ideológicas prefieren concebir este modelo de misión como Dios, mundo, iglesia, dejando al final a la iglesia y no solamente dejándola al final, sino como intentando sacarla. Incluso algunos que no son católicos tienen el dicho: yo creo en Jesucristo, pero no creo en los cristianos, decía Gandhi. Esa es una ofensa incluso a la iglesia, porque Jesucristo está en su iglesia.
El mismo Cristo le reclamaría a Gandhi, porque decís eso, si donde está la iglesia estoy yo. Entonces son falsos criterios que se tienen, pues, de lo que es la ontología propiamente de la iglesia, o sea, la esencia misma de la iglesia, y decir cualquier cosa. Entonces, y las tendencias ideológicas modernas toman, pues, entonces un modelo eh, Dios, mundo, iglesia al final para sacar a la iglesia. Entonces, entendamos como el mundo, Dios, mundo, lo que establecen en cada ocasión estas iglesias o estos grupos que andan en nombre de la iglesia queriendo hacer su propio deseo y no pues el deseo propiamente de Cristo, salvar al hombre y al hombre completo, cuerpo y alma. No solamente la parte sociológica, sino también la parte espiritual. Muy bien, por su lado, avancemos un poco más. La Evangelii Nunciandi del Papa San Pablo VI puede considerarse también como uno de los documentos más significativos del posconcilio, o sea, del tiempo posterior al Concilio Vaticano II, habiendo integrado bien la teología del decreto ayente respecto a la mayor parte de los temas que surgieron con increíble rapidez en el posconcilio, porque todos estos conflictos surgen posterior al Concilio Vaticano II. Entonces Papa San Pablo VI recoge eh, eh, toda la teología del decreto ayente en su Evangelii Nunciandi, abarcando la mayor parte de los temas que surgen pues, en el posconcilio. Señalemos, por ejemplo, la asunción. Ahora, ¿saben qué cosa es la palabra asunción? Pues la subida, ¿no? Señalemos la asunción definitiva del término evangelización. ¿Cómo sube entonces la palabra, el término evangelización, prefiriéndolo al término de misión o al término de actividad misionera o de apostolado? Dice el decreto ayente y insiste en el hecho de que la iglesia es misionera por naturaleza. Y aquí se dirá repetidas veces que evangelizar es la gracia y es la vocación propia de la iglesia, su identidad más profunda. Fíjense bien que Papa Pablo VI en su Evangelii Nunciandi el número 14 está hablando pues de que todos son elementos, todos son términos de la misma labor pastoral de la iglesia. Evangelización, misión, apostolado, actividad misionera. Todo viene a ser lo mismo, dice el Papa Pablo VI. No podría faltar una referencia a esta función esencial de la iglesia en cuanto que es dependiente de Cristo. Cristo es el fundador de la iglesia. La iglesia, entonces, nacida de la misión, es a su vez enviada por Jesucristo a hacer misión. Vayan por todo el mundo, hagan discípulos míos. No perdamos de vista que la palabra evangelización es un término sinónimo en el sentido de la labor que realiza la iglesia. La iglesia evangeliza. Es evangelizadora por esencia, por vocación. Es misionera por esencia y por vocación. Es pastora, es pastoral la labor de la iglesia por esencia, por vocación, por la propia identidad que tiene la iglesia, su identidad más profunda. Entonces, la iglesia es misionera, dice el decreto agente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Cristo, el fundador, la iglesia la funda, porque la iglesia nace de la misión, porque la iglesia es enviada. Vayan por todo el mundo. Entonces, la iglesia sigue en el mundo
mientras que el Señor Jesucristo, el Señor de la gloria, vuelve al Padre. Acuérdense cuando les dijo el envío, ¿no? El día de la ascensión de Jesús. Dice que Jesús los llevó a un monte elevado y les dijo a los discípulos: se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Por eso yo les digo a ustedes: vayan por todo el mundo y hagan discípulos míos a toda la gente. Una vez que hace el envío misionero, Jesús sube al cielo. Entonces, la iglesia sigue en el mundo a partir de ese momento, mientras el Señor Jesucristo, el Señor de la gloria, vuelve al Padre. Y la iglesia sigue allí como un signo justamente opaco, si ustedes quieren, pero a la vez luminoso, de una nueva presencia de Cristo. Por la promesa de Cristo en ese envío es que yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces la iglesia es como un signo opaco y luminoso de esa nueva presencia de Jesucristo. La iglesia es un signo también de su partida y de su permanencia entre nosotros, de este Señor de la gloria, Cristo Jesús. La iglesia lo prolonga a través de toda la historia de la humanidad y lo continuará prolongando hasta el fin del mundo. Y es precisamente su misión, es precisamente su condición de evangelizadora, la que ella, la iglesia, está llamada ante todo a continuar en el mundo, según Evangelii Nuntiandi número 15, dice el Papa San Pablo VI, que la iglesia es un signo de la presencia de Jesús, de la nueva presencia de Jesús, es un signo de su partida, pero de su permanencia también, que la iglesia debe prolongar a este Jesucristo glorioso y continuar prolongándolo a través de toda la historia de la salvación hasta el fin del mundo. Y es precisamente su misión y su condición de evangelizadora a la que la iglesia está llamada a continuar en el mundo. Evangelii Nuntiandi número 15. También Evangelii Nuntiandi en el número 75 nos recuerda que la iglesia es evangelizadora gracias a la fuerza del Espíritu Santo. Eso estamos claros. La nueva iglesia es el fruto normal y deseado, más visible e inmediato de la evangelización. Entonces, ese envío es permanente hasta el fin de los tiempos, porque es un fruto normal de ese deseo, de ese envío, de esa evangelización que hace el mismo Cristo a la iglesia. El numeral 28 afirma que la evangelización en su totalidad consiste en implantar la iglesia. Miren, aquí está el objetivo propiamente de la misión y de la evangelización. Crear una nueva iglesia particular, que es lo que rechazan los contestatarios de la misionología católica. Entonces, la misión de la iglesia, la evangelización, es implementar la iglesia, o sea, crear nuevas iglesias particulares. La evangelización se concibe entonces no como un primer anuncio, sino como un proceso integrado que abarca diversos aspectos de la misma realidad, del mismo misterio o del ministerio de la palabra que tiene la iglesia. ¿Y cuáles son todos estos diversos aspectos que abarca la misión evangelizadora de la iglesia? Todo. Fíjense bien lo que dijimos: misión evangelizadora. La misión es el envío y la evangelización es el objetivo del envío, el objetivo de la misión. Entonces, la evangelización no es solamente el primer anuncio. El primer anuncio sabemos que es el querigma, pero después falta la catequesis y la formación permanente, que lo vamos a ver más adelante. Fíjense ustedes que en torno al sínodo de 1974, que es el que dio fruto Evangelii Nuntiandi, en este
en este entorno del 1974, 1975, el año santo de la redención, no sé si ustedes se acuerdan lo que tuvimos en esos años, se llegó a concebir en ese tiempo el contenido de la evangelización con toda la misión de la iglesia, y en el numeral 17 de Evangelii Nuntiandi, Pablo VI nos ofrece una lista de elementos de todo lo que la iglesia hace, cada uno de los cuales sería suficiente para absorber la definición misma del concepto de misión, aunque de hecho cada uno de estos elementos se refieren a todos los elementos que componen pues la evangelización. Se ha podido así definir la evangelización en términos de anuncio de Cristo a quienes lo ignoran, de predicación, de catequesis, de bautismo y los otros sacramentos a conferir, de la formación permanente, de la catequesis, ahí está todo. Entonces, la definición que hace el Papa Pablo VI, y te dice que la evangelización no es solamente el primer anuncio, sino que es toda la pastoral que realiza a partir del primer anuncio de la iglesia. Entonces, define la evangelización en términos, en primer lugar, el anuncio de Cristo. ¿Qué cosa es el anuncio de Cristo a los que lo ignoran? El querigma, la predicación, la catequesis, la educación en la fe, los sacramentos, o sea, la formación presacramental o postsacramental, porque también está la catequesis de perseverancia y de adulto. Entonces, en este sentido, ninguna definición parcial y fragmentaria puede dar razón de su realidad tan rica, compleja y dinámica como es la de el evangelizador, sin correr el riesgo de empobrecerla y hasta de mutilarla. Es imposible comprender la misión evangelizadora de la iglesia si no se intenta abarcar con la mirada todos estos elementos esenciales que contienen la misión evangelizadora de la iglesia. Primer anuncio, querigma, la misión adyente a los que no la conocen, la misión intraeclesia, o sea, a los que están ya bautizados pero que no viven la fe, la predicación, la catequesis, la educación en la fe, la catequesis y la formación presacramental y postsacramental, todos esos elementos, si nosotros los quitamos, perdemos la comprensión total de lo que es la misión evangelizadora de la iglesia. Es imposible comprender entonces si nosotros no abarcamos pues con una mirada general todos estos elementos esenciales del concepto de la misionología según el término de la teología sistemática. Hasta aquí llegamos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.